Bueno, si tomamos aquellos tiempos cuando uno ingresa a la facultad y al centro de estudiantes, entre que estamos hablando del año 1984, cuando regresa la democracia a la Argentina, entre los principales temas, las principales preocupaciones, las principales problemáticas que vivíamos en el centro de estudiantes, yo en lo personal prácticamente ingreso a la carrera de Historia, a las pocas semanas ya me acerco al centro de estudiantes, el movimiento humanista. En ese momento diría que uno era la recuperación de la democracia, la recuperación del centro de estudiantes, tarea que ya habían estado llevando adelante un grupo de compañeras y compañeros ya desde los últimos meses de la dictadura. Y otro gran tema era la cuestión de derechos humanos, ¿no? Como los dos grandes ejes que yo recuerdo como articuladores de de gran parte de la discusión, porque también con el avance del tiempo, de los meses del gobierno de Alfonsín, se va a plantear la cuestión de la situación económica, el Fondo Monetario, su presencia, pero yo creo que sobre todo la democratización, que fue un periodo de transición muy significativo, con los concursos docentes, con la normalización de la universidad y de la facultad específicamente, también toda la problemática de derechos humanos, que sin duda tenía una fuerza y una vigencia muy significativa. Estábamos inmediatamente saliendo del proceso militar, así que esto adquiría una dimensión muy grande. Fueron épocas donde esta discusión nos movilizó, llevó a la calle, la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, de otras organizaciones de derechos humanos, realmente atravesaban, y más en un ámbito como la Facultad de Filosofía y Letras, donde también se producía la tensión entre aquella vigencia que tenía todavía un pensamiento más conservador y todo lo que venía con las nuevas perspectivas que traía la democracia, con la vuelta de profesores que habían sido exonerados por el proceso militar, que también traían todo un bagaje distinto de conocimiento, de discurso, de planteos, y esto entró en confrontación sin duda en ese momento. Cada concurso de docentes, sobre todo de algunas cátedras muy significativas, reflejaba esto, o sea, se veía en muchos casos que se producía también un choque ideológico con respecto al que venía o que quería concursar porque había sido corrido de la facultad, y aquel que venía teniendo un cargo que en muchos casos había sido designado en forma arbitraria por el interventor de la universidad o el decano puesto por el gobierno militar. Así que esto era uno de los temas. Como centro de estudiantes también vivir esto de ir flexibilizando el cursado de las materias. El tema correlatividades era una cuestión que estaba bastante en discusión. La relación con los docentes, a muchos de ellos les resultaba incómoda esta nueva fuerza que tomaban los centros de estudiantes, el centro de estudiantes especialmente en Filosofía y Letras, ya que era un centro bastante dinámico, había representación de distintas orientaciones ideológicas. Yo estaba militando en el movimiento humanista, de pensamiento social cristiano, estaba la Franja Morada, venía el radicalismo, la Juventud Universitaria Intransigente, que tenía una fuerza muy significativa en ese momento. El Partido Intransigente era una de las grandes irrupciones políticas después del proceso militar, la Agrupación Universitaria Nacional, que era una agrupación formada por el FIP, Frente Izquierda Popular, que también tenía su peso significativo en la facultad. Después algunas agrupaciones de izquierda, el Movimiento del Socialismo, el Partido Obrero, que estaba la Unión de Juventudes Socialistas. Bueno, quizás y hizo después una irrupción bastante tibia y que no tuvo mayores repercusiones,
que fue la UPAU, la Unión, fue una agrupación, digamos, estudiantil que más bien prendió en Derecho, porque era más de centro derecha, y en Filosofía no logró cuajar. Y después, posteriormente, vinieron otras ya ligadas, el peronismo que quizá en Filo no tenía tanta proyección como en otras universidades, en otras facultades, pero que sí tenía su importancia, y también fue, digamos, el ámbito donde surgieron después agrupaciones posteriores que le fueron cambiando un poco la tonalidad a lo que fue la militancia universitaria en la facultad. Yo lo que quiero rescatar es que en esa época había bastante discusión ideológica, que entre las problemáticas centrales estaba discutir un modelo de país, discutir un modelo de sociedad, plantearnos cómo debería ser la universidad, consigna como la universidad abierta al pueblo, o la universidad para los trabajadores, o liberación e independencia, tenían todavía una plena vigencia. Sin embargo, ya se notaba que estábamos viviendo una transición entre lo que fue aquello que irrumpió brutalmente con el golpe de 76, que fue todo un desarrollo ideológico, político en el ámbito universitario que quedó aplastado, y en el 84 se trata de retomar en algunos sectores estas banderas, que creo que seguían teniendo vigencia, pero también algo había cambiado, o bastante había cambiado la sociedad. Entonces ya entran a tener en el ámbito de la militancia estudiantil peso, otras cuestiones, como también la política más reivindicativa. O sea, de pronto quienes empiezan a ganar las elecciones son aquellos que manejan la Secretaría de Apuntes, o aquellos que consiguen mayor flexibilización en el tema de los exámenes, creo que se fue perdiendo con el tiempo esa discusión política. Sin embargo, en Filosofía y Letras, ya entre mediados de los 80 y hasta fines de los 80, principios de los 90, todavía estaba a un nivel de politización significativo. Era una de las pocas facultades, yo entiendo, que tenía ese nivel de discusión. En otras prácticamente se había dado ya un proceso de mayor, como se decía antes, amarillismo. Entonces, de que ya no era tanto la preocupación por la discusión ideológica, política, por las perspectivas en pugna, sino ya era más, se tenía en cuenta más la forma de ganar votos con los estudiantes. De hecho, se pasó prácticamente al inicio de este proceso democrático en la universidad, las agrupaciones estudiantiles, hablo de la facultad, hacían como ejemplo, ¿no? Los afiches los hacíamos a mano, algunos recortando, otros con el pincel, llenábamos el pasillo de la facultad colgando estos afiches, y después ya irrumpieron los impresos, que fue un golpe distinto. A algunos significó acomodarnos a estos nuevos significantes, que realmente uno perdía esa cuestión más artesanal del hecho político. Además, también entra en pugna algo que creo que va a marcar después el desarrollo de la militancia estudiantil, que en un principio, y retomando a ciertos valores de los 70 y los 60, la militancia rentada no era aceptada. En cambio, ya a partir de la vuelta a la democracia, paulatinamente, muchos dirigentes estudiantiles vamos aceptando algún cargo en la universidad, o el mismo centro de estudiantes, algún tipo de ingresos hay que se destinan ya para solventar algunas necesidades personales, y esto va a ir modificando lo que fue la universidad, ¿no? Y sobre todo la militancia estudiantil. No quiero terminar sin
Dos cosas. Uno, recordar al profesor Vilone, con quien pasé la mayor parte de mi militancia, que realmente fue un gran privilegio poder estar con alguien que en los inicios no teníamos la misma compatibilidad, o no sé si, o digamos no pertenecía a la misma línea ideológica, pero sí con el tiempo uno fue ganando un gran afecto por una persona muy amplia y que dejó mucho democratizada esta facultad. Y por último, decir que esto de haber hecho militancia me marcó tan profundamente que hoy me dedico a la vida gremial, de la docencia privada, y creo que surgió esa vocación allí en los años de militancia estudiantil.